Matemáticas, la rama fundamental, la rama para algunos más esencial de entender y conocer el mundo que nos rodea. Otros quizás no les guste, pero a pesar de ello es necesaria. A lo largo de nuestra historia es evidente que las matemáticas nos han ayudado a resolver, incluso en relación con otras ramas, problemas fundamentales de nuestro cosmos, de lo más complejo a lo más pequeño. Pero a veces pasa por desapercibido lo más cotidiano. Nuestra cultura nos ha dado algo, una forma de pensar humana. En nuestra cultura y en lo que nos rodea existen patrones, existen figuras, existen esquemas que proporcionan la continuidad de los elementos que están allí y que podamos ver, podamos observar. Fotografías, pósters, mapas. Hay patrones que se repiten y estos patrones a lo largo de la historia muchos han tratado de entender, pero no fue hasta el siglo XVIII en donde Leonard Hewlett, un matemático, trató de explicar los primeros problemas y entendiéndolos de los grafos, de la teoría de grafos, y empezó. ¿Pero qué es la teoría de grafos? A través de estos esquemas. Son patrones que están conectados de manera multilineal o lineal. Existen tanto los grafos como los árboles. Y para profundizar un poco más de este tema y relacionarlo con la matemática, hemos aquí. En este trabajo no estoy solo, estoy con Roxana Beltrán y Gabriel Pérez, que nos ayudarán a entender un poco mejor los conceptos de la teoría de grafos, sus relaciones y sobre todo aplicaciones y ejemplos en la vida real. Muy bien, si se quedaron con la incógnita de saber qué hizo Leonard Hewlett para empezar a entender la teoría de grafos, básicamente resolvió un problema sencillo en el papel, pero complejo para la época, ya que muchos lo intentaron hacer y no tuvieron éxito. Muy bien, pero muchos se quedaron con la incógnita. ¿Qué pasó con ese problema de Leonard Hewlett? ¿Qué hizo para resolverlo y cómo se formulaba? El problema es sencillo. En una ciudad llamada Königsberg, en Rusia, cerca del río Praga, se formuló: ¿es posible cruzar unos puentes en la ciudad? ¿Y a qué se referían con puentes? Habían 7 puentes que estaban conectados a través de 4 puntos, 2 islas y 2 conexiones como si fueran penínsulas. Estas estaban conectadas a través de puentes. Eran 7 puentes en total. Muchos de esa ciudad se preguntaban y formulaban, más allá de cuestiones muy sin fines científicos realmente, si se podía desde un punto del puente recorrerlo todo, pasar por los demás y llegar al mismo punto, al punto A. Esto se mantuvo por mucho tiempo y no fue hasta que precisamente Leonard Hewlett lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? Bueno, Leonard Hewlett en 1736 se preguntó: ¿es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, de modo de recorrerlas, pasando solo una vez por cada puente y regresando al mismo punto de origen? Y era lo que estamos hablando anteriormente. Se dio cuenta que la respuesta es negativa. No existía una ruta predeterminada para recorrer todo el puente y llegar al mismo punto. Todos los puentes y llegar al mismo punto, no era posible. Más sin embargo, lo resolvió a través de un método llamado fuerza bruta, pero él lo resolvió gracias a un trabajo que formuló en 1736 llamado Solutions Problematics and Geometriam Situs Pertinentis, que en el latín traducido al español es solución de la geometría a la posición. La resolución de la fuerza bruta es la siguiente. Básicamente, Hewlett recorre una abstracción del mapa. Él se enfoca exclusivamente en las regiones terrestres, ¿no? Las conexiones que pueden ocurrir dentro de ellas. Cada puente lo representó con una línea que unía 2 puntos, cada uno de los cuales representa una región diferente del mapa mostrado en pantalla.
El problema entonces se reduce si existe o no un camino que comience desde los puntos azules y que transiste por todas las líneas una única vez y a su vez regrese al mismo punto de partida. Hewlett determinó que el problema, los puntos intermedios del posible recorrido, como deben estar conectados en números pares, y el puente era de 7 puentes, valga la redundancia, en efecto, si se conectaba desde un punto a otro único, esta línea sería diferente, significando que el punto inicial como al final son los únicos puntos conectados en números de impar. Y como cual, si el problema fuera de llegar de un punto a otro, estuviera bien, pero como tiene que llegar al mismo punto que empezó, el problema no existe, o sea, no se puede resolver, el problema es negativo porque el número es impar. Entonces se concluye que no se pueden encontrar las características buscadas dentro del problema. Pero allí fue donde se empezó a formular la teoría de grafos, fue donde se empezó a usar de manera más fundamental, más realista. Como todo problema es bastante complicado y se empieza a hablar de conceptos teóricos fundamentales de los grafos. La teoría de grafos es bastante importante actualmente en las ciencias psicológicas, sociales, en general, la lingüística, la física, la química, la arquitectura, pero más específicamente en el caso es la ingeniería y la informática, que nos vamos a basar en la explicación sobre esa rama. Básicamente la teoría de grafos nos ayuda a estructurar problemas fundamentales dejando a un lado los detalles que son irrelevantes en cuestiones generales dentro de esta teoría. Muy bien, ya que sabemos respecto a los orígenes, la historia, ¿no?, de la teoría de grafos, vamos entonces con Gabriel Pérez, que nos estará compartiendo en cuestiones generales los fundamentos de esta teoría. La teoría de grafos. Esta es una mezcla extraordinaria de historia y cultura, la cual forman las soluciones para problemas complejos desde el punto de vista de las matemáticas. Cierto que se exponen desde una forma visual. Estos se representan mediante anodos y vértices y se explica la unión o relación que hay entre estos mediante aristas. Grafo especifica gráfico de una función o grafo de una función, que en terminología matemática significaría la colección de puntos y líneas que interconecta subconjuntos que posiblemente varios de ellos estén vacíos, pero son conectados entre sí. Los vértices son los puntos o nodos de los cuales se conforma un grafo. Nosotros llamaremos grados de vértice a las aristas o al número de aristas de las que este es extremo. Denominaremos vértice par o vértice impar dependiendo del grado del vértice. Una arista es la relación entre dos vértices de un grafo y se les asigna un número, una letra o la combinación de ambos. En cuanto a la definición de lazo, sabemos que es una arista cuyo cual sus extremos inciden en el mismo vértice. ¿Esto qué quiere decir? Salen y regresan al mismo vértice. Los cruces, en el caso de los grafos, son dos aristas que se cruzan en un punto en específico. Pueden realizar una X o cruzarse de alguna forma en cierto punto en específico. El grado o la valencia de un vértice es el número de aristas que inciden sobre un mismo vértice. Ya sea, estas pueden ir variando dependiendo del grafo, pero normalmente si hay un número más grande de aristas infiriendo dentro de un mismo vértice, se le denomina a este grado o valencia de un vértice. Excelente. Por otra parte, entonces, vamos a ver estas características con Roxana Beltrán. ¿Qué nos puedes comentar, Roxana? Tipos de grafos.
primer lugar están los grafos simples. Sabemos que dentro de la teoría de los grafos su definición es que tenemos que estos son nodos que están conectados a través de aristas, esto en términos sencillos. Entonces, para definir un grafo simple, entonces tenemos que concluir que este se genera cuando un conjunto no vacío de vértices o nodos o puntos está unido a otro a través de una o más aristas. Como número 2 tenemos el multigrafo. Por su parte, un multigrafo es una estructura o una composición ligeramente más compleja en la que un conjunto de nodos o puntos se conecta con otros conjuntos de puntos o vértices a través de aristas múltiples o paralelas. Un pseudógrafo se puede definir como un sinónimo de multígrafo, aunque en ocasiones también se utiliza para distinguir a los multígrafos en general de aquellos que permiten bucles. Tenemos, por ejemplo, un multígrafo que estos podrían usarse o se usan, por ejemplo, para modelar las posibles conexiones de vuelo ofrecidas por una aerolínea. Para este caso tendríamos un grafo dirigido, del cual lo diré a continuación, donde cada nodo es una localidad y donde pares de aristas paralelas conectan estas localidades. Según un vuelo, es hacia o desde una localidad a la otra. Número 3. El grafo dirigido. Los grafos dirigidos son una especie de grafo que cuentan con los elementos clásicos de un grafo simple, pero que sus aristas identificadas mediante pares ordenados tienen una dirección asignada. Esto es un grafo dirigido. Estos entonces constan de un conjunto múltiple de vértices vinculados de forma clara a través de aristas con una sola dirección. Dentro de los grafos dirigidos existen también la denominación de multigrafo dirigido, que fue el que mencioné hace rato, el ejemplo de las aerolíneas y sus vuelos. Este concepto debe ser sencillo de asimilar porque cumple con las mismas premisas del multígrafo sencillo y con la direccionalidad de las aristas que lo conectan. En cuarto lugar tenemos los grafos conexos. Este tipo de grafo es muy interesante y a medida que aumenta su nivel de complejidad incrementan las posibilidades de usarlos a nuestros proyectos o a los proyectos. Decimos que un grafo es conexo si es posible formar un camino desde cualquier vértice a cualquier otro en el grafo. Y para que un grafo se considere conexo debe cumplir una sola condición, y es que exista un camino simple para cualquiera de dos de los nodos que lo integran. Y de la construcción de estos nodos nace un término que conoceremos más adelante, que son los árboles. En quinto lugar tenemos los grafos etiquetados, y un grafo etiquetado no es más que aquel cuyas aristas contienen datos. En particular se dice que un grafo tiene peso si cada arista tiene un valor numérico no negativo que le proporciona condiciones de peso o de longitud. Este tipo de grafos son los que más utilizamos en el mundo informático, ya que nos permite analizar las relaciones entre los datos que conforman los grafos, como por ejemplo, un ejemplo generalizado, las conexiones entre algunas ciudades de nuestro país, donde el peso de cada arista significaría la distancia de kilómetros entre la ciudad de San Cristóbal, por ejemplo, a la ciudad de Mérida, del estado Mérida. En sexto lugar tenemos los grafos completos, y pues para este tipo de grafo tenemos que tener en claro que un grafo completo cumple con las mismas características de un grafo simple. La única condición que tiene que cumplirse es que en un grafo completo cada par de vértices debe estar interconectado entre sí con diferentes conjuntos de aristas. Y dentro de este concepto también se debe apreciar el concepto de camino, que lo veremos más adelante. Ok, una vez señalado lo más fundamental de las características y las definiciones lógicas dentro de la teoría de grafos, vamos a ver cómo se representan estos grafos. En cuestiones generales, la representación de los grafos se llevan a cabo a través de la geometría o métodos almacenados en la computadora. La estructura de datos depende fundamentalmente de las características del grafo y el algoritmo que se está usando para manipularlo. Estas estructuras, que son sencillas, se encuentran en matrices, en listas. Frecuentemente la combinación de ambas listas, provocan que haya un eficiente uso de memoria.
tiene relación con lo que estamos hablando anteriormente. Por otro lado, las matrices que proveen el acceso rápido a dichas estructuras pueden construirse en grandes cantidades de memoria dentro del sistema, dentro de la teoría, o mejor dicho, la representación de los grafos. Dentro de la representación de los grafos existen ciertas características, o mejor dicho, ciertas normas para aplicarlas. Estas son listas. Las listas podemos decirlas de la siguiente manera, ¿no? Lista de incidencia. El grafo está representado por un arreglo de aristas, identificado por un par de vértices que son los que conectan esta arista. Lista de adyacencia. Si el grafo no es denso, es disperso, se usa una lista de adyacencia. Esta mantiene la lista en vértices adyacentes. De este modo, una operación muy habitual en grafos como encontrar todos los vértices adyacentes a un dado. Por ejemplo, este recorrería los dados de manera con una lista adyacente en el vértice que se empieza en cuestión. Las siguientes figuras, por ejemplo, representan eso, lo que estamos mostrando en pantalla. Tenemos el dado y a través del vértice que empieza por esta lista de adyacencia se representa el esquema. Por otra parte, existe la matriz incidencia, además de las listas mencionadas anteriormente. Es la representación a través de un tamaño, número total de vértices por número total de aristas, como suele ser en las matrices. Esto significa que la gráfica en cuestión tiene 4 vértices y 6 aristas. Entonces se puede representar usando una matriz de clase 4×6, por ejemplo, 4×6. En este caso, ¿no? Siendo de 4 vértices y 6 aristas. A ver, si vemos la siguiente imagen, podemos decir donde 0 representa el borde de filas que no están conectadas dentro del vértice de la columna. 1 se utiliza para representar el borde de la fila que está conectado con el borde de salida en el vértice de la columna. Y -1 se utiliza para representar el borde de la fila que está conectado como el borde entrantes del vértice de la columna. Por último, tenemos la matriz adyacencia. En la representación mostrada podemos observar que el uso de esta matriz es bidimensional. Llámese para cada arista UV, ¿okay? Si existe es igual a 1, V es igual a 1. Si no existe, V es igual a 0. Si la arista tiene un peso asociado, entonces el peso se incluiría allí en la fórmula. En este caso podemos usar el peso muy grande o muy pequeño, del infinito a menos infinito. De tal manera que más infinito menos infinito se usa para indicar entonces que no existe esa arista. En cuanto a los caminos, se le llama caminos a la sucesión de aristas de la manera de que el vértice final sea el inicio del siguiente. Un camino en un grafo es una sucesión de vértices y arcos. El número de arcos que atraviesa el camino se le denomina longitud del camino. Camino de longitud 0 significaría que es aquel que está constituido únicamente por un vértice. Extremos del camino son los vértices inicial y final, y vértices interiores son aquellos situados entre los extremos del camino. El camino elemental o de trayectoria es un camino que pasa por una serie de vértices una sola vez, es decir, que no pasa 2 veces por un mismo vértice, salvo excepcionalmente que el vértice que se repite sea el inicial y el final. Camino simple o sendero es un camino que pasa por una serie de aristas una sola vez. Todo camino elemental es un camino simple, pero la inversa puede no cumplirse. Un camino cerrado. Un camino cerrado es aquel cuyo vértice final coincide con el vértice inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que el camino hace su recorrido y finalmente llega al vértice donde comenzó. En ese momento el camino termina. Por ende se le denomina camino cerrado. Ciclos. Los ciclos son un camino que empieza y termina en el mismo vértice. Los ciclos o circuitos de longitud 1 son denominados bucles si estos hacen un lazo dentro del mismo vértice. También los caminos o circuitos se llaman hamiltonianos si pasan una vez por cada uno de sus vértices dentro del grafo, y se denominan eulerianos si pasan una vez por todas sus aristas del grafo.
Otro concepto importante en la teoría de grafos son los grafos eulerianos, que es cualquier ruta a lo largo de los bordes de la gráfica. Una ruta puede seguir un solo borde directamente a través de dos vértices, por ejemplo, o puede seguir múltiples bordes a través de múltiples vértices. Si hay una ruta que une dos vértices cualesquiera en un gráfico, se le dice que ese grafo o gráfico está conectado. En este caso, un camino que comienza y termina en el mismo vértice sin ningún borde más de una vez se le llama circuito o camino cerrado. Un circuito que sigue cada borde exactamente una vez, mientras visite cada vértice se conoce como un circuito euleriano, y la gráfica se llama gráfica euleriana. Un gráfico o un grafo euleriano está conectado y además todos sus vértices tienen un grado par. ¿Esto qué significa? Que cada uno de sus vértices tendrían el mismo número de aristas en su recorrido. Y un recorrido euleriano es un recorrido abierto que contiene todas las aristas del grafo sin repetición. Un circuito euleriano es un circuito que pasa por todas las aristas del grafo. Si un grafo admite estas características, se denomina grafo euleriano por esta misma razón, ya que permite que pase el circuito por todas las aristas del grafo. Ahora, en cuanto a los gráficos hamiltonianos, sabemos que en 1857 el matemático irlandés William Rowan Hamilton inventó un rompecabezas denominado el Icosian Game, que luego vendió a un fabricante de juegos por 25 libras esterlinas. El rompecabezas consistía en encontrar un tipo especial de camino, el cual más tarde sería conocido como el circuito hamiltoniano, a lo largo de los bordes de este dodecaedro. Dentro de este juego existía un sólido platónico que consta de 12 caras pentagonales, que comienza y termina en la misma esquina mientras pasa por cada una de las esquinas exactamente una vez. Los gráficos hamiltonianos han sido más difíciles de caracterizar que los gráficos eulerianos, ya que aún se desconocen las condiciones necesarias y suficientes para que la existencia de un circuito hamiltoniano en un gráfico conectado sea la más coherente dentro de este gráfico. Se sabe que un recorrido es un camino hamiltoniano si pasa por todos los vértices sin repetición, pero en ciertos casos no se cumplen estas condiciones para los grafos hamiltonianos, o para denominar un gráfico como gráfico hamiltoniano. Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos sus nodos que están relacionados con uno que llamaremos el nodo de salida. Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo de forma correcta: el recorrido de anchura y el recorrido de profundidad. El recorrido en anchura supone recorrer el grafo a partir de cierto nodo o un nodo dado en niveles. Es decir, primero lo que está en la distancia de un arco del nodo de salida, después los que están a 2 arcos de distancia, y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos a los que se pudiese llegar desde el nodo de salida. Ahora, en cuanto al recorrido en profundidad, sabemos que trata de buscar los caminos que parten desde el nodo de salida hasta que ya no es posible más avanzar de ninguna forma en el grafo. Cuando ya no se puede avanzar más sobre el camino elegido, se vuelven atrás en busca de caminos alternativos que no se pudieron o no se estudiaron previamente. Esto para llegar a todos los caminos posibles existentes dentro del grafo. Ahora venimos con el tema de los árboles. Un árbol no es más que un grafo conectado sin ciclos simples. Esto significa que un grafo no dirigido es un árbol sí y solo si hay una ruta simple entre dos vértices cualesquiera. Y en teoría de grafos, un grafo simple sin ciclos se llama grafo acíclico, y una colección inconexa de árboles acíclicos se llama bosque. Por ejemplo, los 3 grafos siguientes que van a aparecer por acá son todos árboles y juntos crean un bosque de 3 componentes. Este
tipo particular de grafos aparece muy a menudo y resulta extremadamente útil para representar un buen número de cuestiones. Por ejemplo, algoritmos, estructuras en carpetas y subcarpetas de archivos en la computadora, representación de juegos, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos con los tipos de árboles. En primer lugar tenemos un árbol enraizado. Este árbol es aquel que se le ha designado un vértice como raíz y cada borde está directamente alejado de la raíz. Por ejemplo, pensemos en los árboles genealógicos, donde el pariente más antiguo conocido está en la parte superior del árbol y todos los descendientes se ramifican desde este antepasado. Esta es la misma idea de un árbol enraizado en la teoría de grafos. Otro ejemplo que podríamos ver de este tipo de árbol es la estructura de carpetas de un sistema operativo o un sistema de archivos, donde la raíz sería el disco principal y allí cada una de sus carpetas. Muy bien, ahora venimos con las propiedades de los árboles, las cuales leeré a continuación y les daré un ejemplo aplicativo de cada una de estas propiedades. La primera propiedad es que todo árbol que no es vacío tiene un único nodo como raíz. En segundo lugar, es que un nodo X es descendiente directo de un nodo Y si el nodo X es apuntado por el nodo Y. En este caso, es común utilizar la expresión X es hijo de Y. Número 3. Un nodo X es antecesor directo de un nodo Y si el nodo X apunta al nodo Y. En este caso, es común utilizar la expresión X es padre de Y. Número 4. Se dice que todos los nodos que son descendientes directos, es decir, hijos de un mismo nodo padre, son hermanos. Número 5. Todo nodo que no tiene ramificaciones, es decir, que no tiene hijos, se conoce con el nombre de terminal u hoja. Número 6. Todo nodo que no es raíz, ni terminal, ni ojo se conoce con el nombre de interior. Número 7. Grado es el número de descendientes directos de un determinado nodo. Grado del árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol, es decir, el grado más alto entre los nodos, entre todos y cada uno de los nodos del árbol. Número 8. El nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Por definición, la raíz tiene nivel 0. O también he leído por ahí que también se empieza del 1, pero en este caso vamos a ver de 0. Número 9. La altura del árbol es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Y bueno, vamos a ver el ejemplo para clarificar estos conceptos. El ejemplo sería este, que también creo que lo podríamos colocar en pantalla. 8 vendría siendo la raíz del árbol, ¿sí? Porque es el primero. 3 es hijo de 8, 10 es hijo de 8, 1 es hijo de 3, 14 es hijo de 10 y 13 es hijo de 14. Eso sería la primera propiedad, ¿verdad? La segunda propiedad, perdón. La tercera propiedad sería que 8 es padre de 3 y 3 es padre de 6 y 6 es padre de 7, aquí está, y 10 es padre de 14 y 14 es padre de 13. En segundo lugar tenemos los árboles binarios, y en ciencias de la computación o en informática, un árbol binario es una estructura de datos en la cual cada nodo o punto siempre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, siempre. No pueden tener más de 2 hijos, de ahí el nombre binario. Si algún hijo tiene como referencia a nulo, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Y los usos comunes de estos árboles binarios son los árboles binarios de búsqueda, los montículos binarios y la codificación de Huffman. Muy bien, y ahora tenemos en tercer lugar y por último el árbol binario de búsqueda autobalanceable, que es como una versión del árbol binario.
Y en informática, un árbol binario de búsqueda autobalanceable o equilibrado es un árbol binario de búsqueda que intenta mantener su altura o el número de niveles de nodos bajo la raíz, tan pequeños como sea posible en todo momento, automáticamente. Esto lo hace automáticamente. Esto es importante ya que muchas operaciones en un árbol de búsqueda binaria tardan un tiempo proporcional a la altura del árbol, y los árboles binarios de búsqueda ordinarios pueden tomar alturas muy grandes en situaciones normales, como cuando las claves son insertadas en orden. Mantener baja la altura se consigue habitualmente realizando transformaciones en el árbol, como la rotación de árboles en momentos claves, que más adelante se veré, como por ejemplo la construcción o los árboles ABL serían entraría dentro de este tipo de árbol. Ahora tocaremos otro punto, que son los recorridos, y un recorrido se puede definir como el acceso que tenemos a los nodos del árbol. Y hay tres patrones de uso común para visitar los nodos de un árbol. La diferencia entre estos patrones es el orden en el que es visitado cada nodo. Llamamos a estas visitas de los nodos un recorrido. Y los tres recorridos principales se llaman preorden, inorden y posorden. El preorden visitamos primero la raíz, luego recursivamente realizamos un recorrido en preorden del subárbol izquierdo y seguido un recorrido recursivo en preorden del subárbol derecho. El recorrido inorden. En un recorrido inorden realizamos recursivamente un recorrido en inorden en el subárbol izquierdo, visitamos el nodo raíz. Y finalmente hacemos un recorrido recursivo en inorden del subárbol derecho. Aquí podemos colocar una imagen de cómo sería este tipo de recorrido y por cuáles nodos nos pasearíamos así recursivamente. Y en tercer lugar tenemos el recorrido posorden, que realizamos recursivamente recorridos en posorden del subárbol izquierdo, y del subárbol derecho, seguidos de una visita al nodo raíz. Y estos serían los recorridos. Aquí también podríamos colocar una imagen del recorrido posorden de un árbol. Que en general la diferencia entre preorden, inorden y posorden es cuando se recorre la raíz. En los tres se recorre los subárbol izquierdo y el subárbol derecho, pero en preorden la raíz se recorre antes que los recorridos de los subárboles izquierdo y derecho. En inorden la raíz se recorre entre los recorridos de los árboles de los subárboles izquierdos y derecho, y en posorden se recorre después. La raíz se recorre después del recorrido de los subárboles derecho e izquierdo. Estas serían las principales diferencias entre los tres cuando se recorre la raíz. Muy bien, entonces ya una vez señalado los aspectos más básicos de la teoría de grafos, esto se puede expandir aún más. ¿Qué podemos reflexionar o concluir de la teoría de grafos? Básicamente nos ayuda a resolver problemas esquematizados en las diferentes ramas de la ciencia. En este caso lo enfocamos en la ingeniería de la informática, ingeniería e informática. Los grafos están en todos lados, desde las calles que cruzamos hasta lo que puede ser el esquema que está señalado en un partido de fútbol, en una competencia, en un torneo. Perfectamente podría ser allí. Podemos concluir entonces, gracias a este video explicativo donde señalamos conceptos generales, ¿no? Como ya había mencionado antes, que nos enseña que la teoría de grafos da una optimización de tiempo al desarrollo de procesos sistematizados y que esta puede ser aplicado en la lingüística, en la sociología, en la electricidad, en la ingeniería, en la mecánica y en otras ramas de la ciencia, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. Es un placer haber estado con Rosana Beltrán, Gabriel Pérez y este servidor, Brian Alvarado. Será hasta una nueva oportunidad. Un saludo. Adiós.